Bien. Bueno, obrigado por vossa presença aqui, a todos, todas. Muito feliz de compartilhar com você. Esse espanhol dá para entender bem. Continua nesse espanhol. Tá bom? Tá bom, vai. Por favor. Não me ajude assim. Gostaria de compartilhar umas palavras da terceira epístola de João. Eu pensei que ia falar em espanhol, mas... ¿Puedo español? Portuñol. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a leer en portugués, tengo mi Biblia en portugués. Así hacemos un poco de misturas. Tercera epístola de João. Dice: o presbítero, o amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram tua caridade, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pero que se eu for, tratarei a memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Que faz o bem é de Deus, mas que quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com a tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos pelo seu nome. Primero, quiero hacer una aclaración. Aquí en portugués tenemos el versículo 2, una expresión que dice: desejo que te va bien en todas las cosas, así como ven vai a tu alma. En español tenemos una palabra, igual que en inglés, que es lo mismo que encontramos en el Salmo 1, que sí está también en portugués. En el Salmo 1, versículo 3, dice al final: e tudo quanto fizer prosperará. Prosperar, prospera, ¿se entiende? Es la misma expresión que encontramos en el versículo de la epístola de Juan. ¿Está bien? Entonces, amado, deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Un poco la idea de compartir hoy era este concepto, la prosperidad. Me gustaría que cualquiera de ustedes piense y tal vez pueda decir qué es para vos la prosperidad. ¿Qué es para vos ser próspero? Pensar qué es para el hermano la prosperidad. ¿Qué pienso yo que es la prosperidad? Podemos pensar cada uno. Es algo que encontramos en esta carta que el anciano Juan envía a un hermano, el hermano Gallo, deseando que él sea prosperado en todas las cosas. Y esto es lo que quisiera que pensáramos cada uno, los más jóvenes y también nosotros los mayores. La prosperidad. ¿Qué es prosperar? Podemos pensar, no sé, cada uno pensará por sí, quizás puede ser que nuestros proyectos se concreten, que nuestros mayoritariamente jóvenes que cursan estudios puedan finalizarlo con éxito, quizás los mayores que podamos conservar el empleo, tal vez, es muy posible que tenga que ver con nuestra prosperidad. Pero me llamó la atención siempre, creo que acá en Brasil es igual, cuando llega fin de año, se envían las tarjetas de fin de año, cartones. Feliz y próspero año nuevo. Feliz, próspero año nuevo. Pero qué maravilla es acá ver ¿cómo decir? La medida que toma el apóstol Juan para la prosperidad, así como prospera tu alma. El deseo del apóstol Juan, el deseo, podemos decir, del Señor mismo, de que nuestra alma prospere, que seamos prosperados en el alma. Entonces podríamos ahora hacer otra pregunta más y decir, ¿qué es para vos que tu alma prospere? ¿Qué es que nuestra alma prospere? ¿Cómo hacemos para que nuestra alma prospere? Y entonces que sea esa, la prosperidad del alma, la medida sobre la cual todas nuestras cosas querramos que prosperen. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, también nuestra salud. Es un deseo que todos tenemos, tener salud, ¿verdad? Pero lo maravilloso de cómo el apóstol, cómo el Espíritu pone acá un deseo que su amado hermano sea prosperado, como prospera tu alma. Quiera el Señor entonces, como primera, digamos, conclusión, que también nuestras almas prosperen y escuchar también de parte del Señor que prosperes como prospera tu alma. Y también seguramente es nuestro deseo y el deseo de cada uno para con los demás que prosperen todas nuestras cosas, pero por sobre todas las cosas, y primero que prospere nuestra alma. Mencionamos el Salmo 1, podemos volver al Salmo 1, pensando ahora tal vez en ejemplos que en la palabra encontramos de hombres y mujeres prósperos, que han prosperado. En el Salmo 1 es uno de ellos.
Allí encontramos, entonces, leemos el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Por definición, nos habla de la persona del Señor Jesús, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ni anduvo en camino de pecadores. Y verdaderamente su vida, la vida del Señor Jesús, una vida 100% próspera. Pero podemos tomar también para nosotros esta, promesa: todo lo que hace prospera. Es una medida verdaderamente maravillosa. Todo lo que hagamos puede prosperar, siempre y cuando podamos estar como ese árbol plantado junto a las aguas corrientes, que nuestra vida de comunión con el Señor sea algo permanente, algo diario, algo cotidiano. En todos los detalles podamos poner siempre al Señor en primer lugar. Podamos alimentarnos de Él, podamos tener en su palabra nuestra guía, y entonces acá tenemos todo lo que hace prospera. Decía que encontramos ejemplos, podríamos pensar, hombres, mujeres, que vemos prósperos en cuanto a Dios. Por ejemplo, recién cantábamos una expresión que dice: "Não um forte não a toda tentação, o mundo e o pecado siempre un forte firme não". Y justamente uno de los ejemplos de prosperidad que quería compartirles de alguien próspero encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 39. A ver si encontramos algunas expresiones de capítulo 39 de Génesis. Justamente este es un ejemplo de un hombre, José, un hombre joven, que bien pudo realizar lo que cantábamos en ese himno, ¿no? Decir no al mundo, no al pecado. Y leemos en el versículo 23, dice: "No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba". Encontramos entonces en José un hombre que, más allá de las circunstancias justas, injustas, buenas, malas, conocemos todos bien la historia de José, y en este momento por qué estaba en la cárcel. Sin embargo, podemos ver que Dios hacía prosperar todo en él, todo lo que él hacía prosperaba. Entonces, también José es un ejemplo de lo que encontramos en el Salmo 1. Y volviendo siempre, o teniendo delante nuestro,
concepto de lo que es que nuestras almas prosperen. Prosperidad de alma. Prosperidad de alma, prosperidad para el Señor, prosperidad en cuanto a Dios, prosperidad en cuanto a aplicarlo a nuestro camino como creyentes, a nuestro servicio también. José entonces un hombre que tuvo muy a pecho la gloria de Dios, la santidad para él y para Dios. No, dicen, pecaría contra Dios, expresa en un momento, cuando el diablo, el enemigo, trató por todos los medios de hacerlo caer. Sin embargo, él pudo decir no, como hemos cantado, pudo realizar ese mantenerse firme en el Señor y todas las cosas prosperaron. Para él, todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. José, un hombre próspero en cuanto a Dios, que es próspero. Alma que prospera. Otro ejemplo que también busqué para ilustrar, digamos, este concepto, lo encontramos en el libro de Crónicas. Encontramos una expresión en el primer libro de Crónicas, el capítulo 39. Último capítulo, el 29 del primer libro de Crónicas. Ahí encontramos una expresión, dice el versículo 23, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en el lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. También un hombre que comienza, digamos así, a ejercer en este caso su reinado, y acá nos dice que fue prosperado. Seguramente pensarán, o podemos pensar, nuestro pensamiento enseguida va y dice, pero Salomón, ¿cómo terminó? Esa prosperidad, ¿no? Después, como que se vino abajo. Pero, como ejemplo para lo que fue el inicio de Salomón, acá la palabra de Dios nos dice que fue prosperado. Y es interesante ver cómo empezó Salomón su camino. Vamos a pensar en su comienzo, no en su final. Cuando abandonamos a Dios, bueno, esa prosperidad se termina. Y es lo que pasó con Salomón. Pero sí vamos a tomar el buen lado del ejemplo que nos puede dar. Por ejemplo, cuando lo vemos en el primer libro de Reyes, él hace algo muy precioso, es un ejemplo lindo que podemos mirar en el capítulo 3 del primer libro de Reyes. Y justamente se trata allí de un hombre joven. Un hombre joven que pide a Dios, capítulo 3, versículo 7, versículo 7, dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y yo no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede ser contado ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.
Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es un buen ejemplo para todos. Salomón reconoce como joven que tiene delante de sí una responsabilidad muy grande, una tarea muy importante, muy grande también, y se reconoce como que no sabe cómo entrar ni salir. Normalmente cuando somos jóvenes, normalmente digo porque es así, y está bien que sea, lo que sobra quizás en nosotros es fuerza, no tenemos quizás tanto miedo. Cuando somos más grandes empezamos a tener un poco más de miedo. Confianza, está bien que tengamos confianza, pero siempre el Señor adelante, siempre el Señor primero. Salomón reconoce, no sabe cómo entrar ni salir, quiere hacer la voluntad de Dios, y lo que pide, como nos dice acá, no sé en portugués dice igual, da a tu siervo corazón entendido. Leemos también corazón oyente, un corazón que oiga. Oír cuál es la voluntad de Dios. Oír cuál es, en el caso de los jóvenes, edad normalmente o tiempo de la vida de decisiones. De decisiones que van a repercutir en nuestra vida futura. Las decisiones que tomamos cuando estamos en la edad que están la mayoría de ustedes acá hoy, repercuten en nuestra vida para el futuro. No son ya más las decisiones de que cuando somos crianzas, chiquitos, y que hay tiempo de arreglar, porque todavía, ya cuando llegamos a la edad de las decisiones importantes o trascendentes, trascienden el tiempo, necesitamos el discernimiento de arriba, de Dios. Y ese camino, entonces, ante las buenas decisiones delante de Dios, traerá prosperidad. Sabemos bien lo que es para el mundo la prosperidad. Por eso hacía al principio la pregunta. Si uno pregunta en el mundo la prosperidad, ya sabemos cuál es lo que van a responder, cómo están los mercados, cómo cotiza el dólar, el real, el peso, si elegimos una carrera que pueda redituar dinero, ¿no? En fin, otro concepto que no tiene nada que ver con nuestra vocación cristiana. Somos llamados, tenemos una vocación, que es Cristo. Y Cristo es el que regula y debe regular nuestra vida. Y entonces hemos de prosperar. Tengamos mejor o más o menos en cuanto a lo material, según la voluntad del Señor, pero eso con la prosperidad del alma tiene poco que ver. Así que acá encontramos un hombre joven que pide a Dios, da a tu siervo un corazón, acá nos dice entendido, un corazón oyente, un corazón dispuesto a oír, un corazón que nunca se cierra ante el consejo de Dios. Pero un consejo de Dios que puede llegar a nosotros como jóvenes, a ustedes como jóvenes, a través de los medios, muchas veces que Dios pone a nuestro alcance. Pueden ser tal vez hermanos experimentados, hermanas experimentadas en el camino del Señor. Pueden ser nuestros padres, pueden ser aquellos que el Señor pone cerca nuestro y que a través de la palabra de Dios nos pueden dar un buen consejo, nos pueden dar una buena orientación, un corazón oyente a la voluntad de Dios. También que sea nuestra petición, nuestra actitud en la etapa de joven, en la etapa de las decisiones y en la etapa cuando iniciamos caminos nuevos. Hay jóvenes que se van pronto a casar, otros jóvenes que se han casado recientemente. Iniciamos esa vida
juntos. Y también allí el Señor quiere para nosotros esa prosperidad. Y quiere el Señor que busquemos también en todas las etapas de nuestra vida esa prosperidad. Como Juan desea para con el hermano Gallo, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. Vamos a ver un ejemplo más, además de Salomón, que tengo también, pensaba, hay más, si queremos buscar, pero también pensaba, vamos a buscar también algún ejemplo de una mujer próspera en la palabra. Hay muchas. Por ejemplo, una de ellas es Ana. Ana, la madre de Samuel. Miremos solamente algunas expresiones de Ana, en el capítulo 1. Ana pasaba un tiempo, leamos en particular en nuestra casa todo el capítulo 1 del primer libro de Samuel para ver detenidamente el estado en el que estaba Ana, una mujer piadosa. Estaba en un estado muy, no sé si decir frustrante, se sentía mal porque no tenía un hijo. Entonces pide ese hijo al Señor. Y miremos solamente cómo ella se expresa en el versículo 27 del primer capítulo. Y ahí dice: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, será del Señor. Vemos un corazón que tiene para con el Señor, para con Dios, un anhelo de prosperidad. Se siente que Ana ha prosperado. Dios le ha otorgado un hijo. Y ella no piensa en ese hijo, en qué va a ser en el futuro. No, ella está pensando, la mejor prosperidad que le puede dar a ese hijo es dedicarlo al Señor. Ponerlo en las manos del Señor para que el Señor guíe su vida. Y sabemos bien después cómo el Señor contestó, ¿verdad? Esa actitud de Ana. Samuel fue un hombre de Dios. Allí tenemos en Ana una mujer próspera. No solamente por el hijo, en el caso del hijo Samuel, si miramos la vida de Ana, los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, esa prosperidad de alma la vemos en cómo reacciona, cómo Ana coloca a Dios en primer lugar. Había sido ofendida, había sido despreciada, había sido tomada por ebria, nada menos. Sin embargo, su actitud, vemos un estado de corazón que trae después, por decir así, esa prosperidad. Es una vida próspera, que Dios prosperó, una alma próspera para Dios. Entonces, cuando tiene lo que ha pedido, lo dedica al Señor, lo dedica a Dios. Otra mujer que también me pareció interesante, quizás ya no una, son más de una. Por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento hay algunas expresiones en la carta a los Romanos. En el capítulo 16, por ejemplo, leamos desde el versículo 1, Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado
a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Un poquito más adelante, el 6, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Tal vez haya más, pero la palabra de Dios nos deja estos nombres de estas mujeres que podemos decir han sido prósperas, almas prósperas. Han sido prósperas para el Señor, porque el Señor dejó sus nombres puestos acá. Y vemos su prosperidad en el servicio principalmente. Febes era servidora en la iglesia de Cencrea, y dice el apóstol escribiendo, ella ha ayudado a muchos. Ha ayudado a muchos. Hay una lista que no está descrita por nombre, pero muchos fueron ayudados. Pensemos entonces las mujeres, las chicas. Qué precioso ejemplo encontramos en estas mujeres que han sido prósperas para con el Señor. Sí. Un alma próspera da un fruto próspero. Lo vimos en el Salmo 1. Da su fruto a su tiempo. Dar el fruto a su tiempo es lo mejor. Ni antes ni después. El fruto que es antes, no, es el fruto a su tiempo. Es el que prospera. Esta otra mujer que encontramos acá también, en el versículo Priscila y Aquila, siempre están nombrados juntos. Acá podemos pensar también en un matrimonio próspero, que prosperó para el Señor. Pensaron ellos dos, la mujer y el hombre, cómo servir al Señor. Y el Señor ha dejado su testimonio de cómo han prosperado. Otro ejemplo más, otro nombre, María. Sabemos bien que en la palabra de Dios, las palabras, los adjetivos y cada expresión la puso el Espíritu. No es un libro humano. Entonces, cuando nos dice que María ha trabajado mucho, es Dios que lo dice. Hay mucha prosperidad, ha trabajado mucho, porque Dios lo ha reconocido. Encontramos estas que trabajan, Trifena y Trifosa, versículo 12, las cuales trabajan en el Señor, trabajan en el Señor. Un trabajo que va a tener seguramente frutos prósperos. No un trabajo que va a quedar para pérdida. Al contrario, que produce, como nos dice también en esa parábola, fruto a 100 por 1. Trabajan en el Señor. Y en Pérsida otra vez, la cual ha trabajado mucho. Entonces, volviendo otra vez a la carta de Juan, por la que empezamos, podemos decir que, ¿cuál sería la llave? Creo que una de las llaves, por lo que vemos en los ejemplos, es cómo coloco las prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Decíamos y decimos que la etapa de la juventud, la etapa en que tomamos las decisiones tal vez más trascendentes de nuestra vida, que afectarán a nuestra vida, y necesitamos tomar esas decisiones teniendo al Señor como prioridad. El Señor como prioridad. Tengo que elegir una carrera.
algo muy que a todos los jóvenes les pasa. ¿Cuál será el criterio que voy a tener en el corazón para decidir, por ejemplo, qué voy a estudiar? ¿Cuál será mi profesión? ¿Cómo voy a hacer para vivir? Necesito un trabajo, una profesión. Pero en algún momento tomaré una decisión. Primero el Señor. Muchas veces decimos sí, o los jóvenes nos dicen me gusta tal o cual área, ingeniería, me gusta esto, me gusta el otro. Está bueno que así sea. Pero siempre tengamos al Señor adelante. El objetivo de tener esa profesión que por la gracia de Dios pueda tener, sea cual fuere, y si no profesión, el trabajo que sea, mi sustento, tenerlo al Señor adelante y por medio de mi profesión poder servirlo. Seguro que el Señor va a dar los caminos, las formas, los medios y podré servir al Señor con aquello que Él me dio. Y la prosperidad va por ahí. Ojalá que el Señor nos dé ese corazón. Quiera Dios que también tengamos este anhelo de ser prosperados en todas las cosas, pero como primer lugar y como medida, ¿no?, esa prosperidad del alma. Que nuestras almas prosperen, como leíamos en el Salmo 1, y entonces sí, que todas las cosas, es seguramente el deseo de todos los que estamos acá para con los jóvenes especialmente, que sean prosperados en todas las cosas, pero que prosperen sus almas. Acá vemos en la misma carta de Juan, por ejemplo, es evidente que Gallo no era tal vez muy joven, pero sí un hombre próspero. Lo dice al principio de la carta. ¿Y dónde vemos la prosperidad de Gallo? Por un lado vemos que los hermanos, versículo 3, dan testimonio de su verdad, de cómo andan en la verdad. No tengo mayor gozo que este, dice el apóstol, de oír que mis hijos andan en la verdad. Un buen testimonio entre los hermanos. Es un alma próspera. Y siempre, primero para el Señor es un gozo que un hermano, una hermana joven, más joven, menos joven, más adulto, no importa la edad, pero empezando de lo más joven, un testimonio para la gloria del Señor. Ahí vemos un alma próspera, un buen testimonio entre los hermanos. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Algún servicio. No dice qué servicio. Es algún servicio. Un servicio hecho para el Señor. Es una persona, es un alma próspera. Aquella alma que puede prestar un servicio, que reconoce el Señor, puede ser un servicio que los demás no lo vean, puede que sí, puede que no, no importa. Es el Señor que ve. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Importante el testimonio. En el testimonio, en nuestro testimonio, entre los nuestros, entre los hermanos. Ahí el Señor puede ver, un alma próspera. Un alma próspera de tal o de cual. ¿Por qué? Porque hay un testimonio del cual hablan los otros. Y esto es una gloria para Dios, es una gloria para el Señor. Ahí vemos la prosperidad. Seguimos un poquito más adelante y nos dice en el versículo 11. Versículos 9 y 10 tenemos un ejemplo de alguien que no es próspero. Diótrefes. Aquí no hay prosperidad. Al contrario, esto es testimonio de parte del Señor que este no es la prosperidad. Querer buscar el primer lugar. Querer tener el primer lugar, como Diótrefes. No hay acá. Este es el ejemplo opuesto a la prosperidad.
Pero siguiendo con Gallo, el versículo 11 nos dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Otro próspero, o otra alma que prospera. Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Un alma próspera, Demetrio. Un buen testimonio. Servicio para el Señor. No están nombrados. Lo que el Señor pone adelante mío para hacer, eso lo hago para el Señor. Cuando prestas algún servicio, si el Señor te dio algo para hacer, lo haces. Sirviendo al Señor, sirviendo a los hermanos, como nos dicen Gálatas, servíos unos a otros por amor. Prosperidad. Prosperidad para nuestra alma, prosperidad para los que nos rodean también, prosperidad para un testimonio, podemos hablar así, un testimonio que prospera, claro que sí. En el Señor lo podemos decir con toda libertad. No es una prosperidad que ninguno de nosotros va a traer, pero sí corazones, almas que sirven al Señor, pueden hacer que la obra del Señor prospere para su gloria. Termina la carta, esta hermosa carta. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Además de la prosperidad, acá hay una expresión muy, muy linda que me hizo pensar también en nuestros días. El anhelo del apóstol de verse cara a cara. Es importante también el ejercicio de la comunión, el ejercicio del amor fraterno, estas oportunidades como tenemos estos días. Nunca dejemos de aprovecharlas. Quiera el Señor que cada vez podamos aprovecharlas más. Que seamos agradecidos al Señor por oportunidades como estas conferencias aquí, en otra localidad, en otro lado. El Señor, a pesar de los tiempos, que muchas veces decimos tiempos difíciles, pero Él nos hace que nos veamos las caras. Es una bendición. Una bendición particular. La comunión. Esa comunión fraternal, esa comunión cara con cara. Hablarnos. Hoy en día sabemos muy bien cómo se sustituye nuestra comunicación con la electrónica, que en su lugar es formidable. Realmente hay cosas maravillosas que se hacen con la comunicación en forma electrónica, pero hay que dejarlos en su lugar y procurar esta comunión cara a cara. Quiere el Señor darnos también ese anhelo de vernos, de alentarnos, de tener estos momentos así juntos. Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, quiera el Señor que así sea con todos nosotros, con todos ustedes, y esta última palabra también la tomamos como nuestra o como de todos, para todos. Los amigos te saludan, nos saludamos, damos esos saludos, una comunión real, una comunión vivida, una comunión sentida en el Señor. Y otra vez vuelvo al principio. Deseamos esa prosperidad. Quiere el Señor entonces, de alguna manera, hacernos pensar y procurar que prosperen nuestras almas, no solamente como jóvenes. Creo que es una palabra también que nos llega a todos los, más allá de las edades, poder ser prósperos para el Señor, pero la idea es, digamos, focalizar en los jóvenes, que son mayoría hoy aquí. Así que el Señor les dé ese anhelo, esas almas prósperas para Él, y que entonces puedan prosperar todas las cosas que tienen por delante.